Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas cronológicamente, seguidos de evangelistas y maestros, pastores que enseñan, maestros y pastores. ¿Por qué? Para explicar el significado de las Escrituras, para trazar correctamente la palabra de verdad. Entonces, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de los años de ministerio, y comencé predicando ya hace unos 50 años atrás, nunca he predicado acerca de un texto fuera de este libro. Nunca. Ni lo haría en mi vida. Porque solo en este libro puedo decir, así ha dicho el Señor. Ahora, como cristiano, tú encontrarás todo lo que Dios quiso decirte en este libro. Este es el libro que salva y santifica y alienta y consuela y exhorta. Este es el libro que contiene todo lo que se relaciona a aquello que tiene que ver con la vida y la piedad. Como creyente, tú no necesitas estar buscando visiones, buscar sueños. Tú no necesitas buscar revelaciones nuevas. Lo único que necesitas es conocer este libro. La palabra de Dios está viva y es poderosa. Hebreos dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, eso simplemente fue mi saludo. Entonces, ahora quiero que veamos un pasaje de las Escrituras, y ese pasaje de las Escrituras sería el Salmo 19. Salmo 19. Sé que la mayoría de la gente me asocia con el Nuevo Testamento, pero me encanta el Antiguo Testamento y me encantan los salmos. Y el Salmo 19 es un salmo muy importante, porque el Salmo 19, de una manera condensada, con una economía de palabras, con una brevedad de palabras que solo Dios podía diseñar, dice todo lo que Dios quiere decir acerca de la Biblia, todo lo que Dios quiere decir acerca de las Escrituras. Y eso solo le toma la mitad del salmo para decirlo. Y estos son los versículos 7 al 14. Esta es la propia perspectiva de Dios, la opinión que Dios tiene acerca de las Escrituras. Y cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es la perspectiva que más importa? La opinión de las Escrituras, ¿de quién importa? Solo una respuesta es importante, la de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de las Escrituras? Y aquí está la respuesta. Ahora, aquí hay un paralelo al Salmo 19, versículos 7 al 14. Y este sería el Salmo 119. Pero esos son 176 versículos. En esencia está repitiendo una y otra y otra y otra vez todo lo que se encuentra en el Salmo 19, versículos 7 al 14. Si tú entiendes los versículos 7 al 14, entiendes lo que necesitas saber acerca de la suficiencia y el poder de las Escrituras. Permíteme leértelo. Y vamos a leer Salmo 19, 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén.
Ahora quiero que regresen y vean estos versículos conmigo. Este capítulo entero, el Salmo 19, tiene que ver con la revelación de Dios. Y Dios se ha revelado de dos maneras. Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación y en las Escrituras. Y en los versículos 1 al 6 tenemos afirmaciones acerca de la revelación de Dios mismo en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y en otras palabras, la creación entera habla de Dios. Es la revelación de Dios, de su persona. Y Romanos 1 dice que su poder y deidad están desplegadas en la creación. De hecho, llega hasta el fin del mundo, el extremo del mundo. Entendemos eso. Puedes saber quién es Dios al ver la creación. Puedes saber que es poderoso. Puedes saber algo, conocer algo de su mente asombrosa. Puedes ver su amor por la belleza. Lo complejo que es. Puedes ver que Dios es un matemático impresionante. Él es un científico definitivo, trascendente, impresionante. Y puedes ver todo esto acerca de Dios en su creación. Y es suficiente para condenarte, pero no suficiente para salvarte. Porque Romanos 1 dice que Dios es visto en su creación y los hombres no tienen excusa cuando la rechazan. Entonces hay suficiente ahí para condenar a todo hombre que rechaza a Dios, pero nada ahí para salvarlo. La salvación necesita su revelación escrita. Y eso comienza en el versículo 7. Entonces Dios se revela a sí mismo, se revela a sí mismo en la creación, al punto que eres responsable por saber que Él existe y algo acerca de Él. En Romanos 2 añade que inclusive ha escrito una ley en tu corazón para que sepas que Él es un Dios moral y un dador de la ley y juez. Hay suficiente ahí para condenarte a ese juicio, pero nada hay para salvarte. Para la salvación necesita su palabra escrita. Y entonces el salmista cambia su enfoque del 6 al 7 y comienza a hablar de las Escrituras. Ahora notarán aquí en los versículos 7 al 9 que hay una serie de 3 pares, 6 tercios, 6 tríos: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Estos son 6 títulos de las Escrituras. Las Escrituras son ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicios. Esto quiere decir que ves a las Escrituras como un diamante de multifacetas y lo ves como todas estas cosas. De hecho, todas esas palabras son repetidas una y otra vez a lo largo del Salmo 119, en los 175 versículos del Salmo 119, y siempre se refieren a las Escrituras. Ahora observe esto, para que nadie quede confundido. Dios es el autor, porque 6 veces el salmista dice: de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová. Esta es la palabra de Jehová, del Señor. No importa qué faceta o aspecto de las Escrituras consideres, Dios es el autor. Ninguna escritura ha venido por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu de Dios, dijo Pedro. Y el apóstol Pablo dijo: toda la escritura es exhalada por Dios. Esta es la palabra de Dios. Ahora observa que hay 6 características de las escrituras. Es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad. Lo repito, es perfecta, fiel, es recta, pura, limpia y verdad. Esas son características de la palabra de Dios. Y después hay 6 beneficios
convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Hay otra manera de entender eso último. Entonces, aquí tenemos una mirada a las Escrituras que abarca toda faceta, que es sus características y sus beneficios. Y en todo caso, reconocemos que Dios es su autor. Ahora, vamos a analizar esto. La ley de Jehová. Ley. Este es un término que se refiere al hecho de que las Escrituras nos dan las reglas para vivir, las reglas para la vida. Es como un manual, un instructivo del fabricante. Cuando compras un auto, encuentras en ese auto un instructivo que te ayuda a entender lo que necesitas saber para conducir el auto. Cuando compras algún tipo de electrodoméstico, hay un pequeño libro, un instructivo que te ayuda a entender su operación. Cuando compras algún artículo electrónico, una computadora, tienes que ver esos datos para ver cómo opera. Bueno, el fabricante de la humanidad es Dios. Y Dios sabe mejor que nadie cómo funciona la gente, cómo deben operar. No solo para su propio beneficio y su propio bienestar, sino sobre todo para su gloria. De tal manera que operen al máximo potencial creativo e inclusive en un mundo caído y en una condición caída. Entonces la Biblia es el manual acerca de la vida. Nos dice cómo vivir. Todo lo que necesitas saber para vivir una vida a plenitud, escucha, está aquí y en la vida venidera se encuentra en las páginas de las Escrituras. La ley de Jehová, el manual de Dios para la vida humana. Aquí es a donde nos volvemos. No nos volvemos a la psicología, no nos volvemos a la sabiduría humana, no buscamos a los educadores mundanos. El apóstol Juan dijo, no necesitamos gente en el mundo que nos enseñe. Tenemos una unción del Santo, ese es el Espíritu Santo que nos enseñe todas las cosas necesarias para nuestra vida como hombres y mujeres. Ahora, ampliemos este pensamiento de este primer título de las Escrituras. Es perfecta. ¿Qué significa eso? Recuerdo cuando estaba estudiando esto hace muchos años atrás, busqué la palabra hebrea que se traduce perfecta y estuve viendo por 2 horas qué es lo que realmente significa, y después de varias horas me di cuenta de que significaba perfecta. Exactamente lo que significa. Pero significa perfecta en el sentido de completo, en lugar de que el sentido de perfecta en contraste a imperfecta. Tiene la idea de completo, total, plena. Lo cubre todo. Esa es la idea. Perfecta en el sentido de que no se queda corto y no necesitas nada más. Y eso es lo que estábamos diciendo hace un momento. Entonces, la palabra de Dios, las Escrituras, las cuales son el manual de Dios para la conducta humana, está completa. Abarca todo. Cubre todo. No deja nada afuera. Recuerdan el apóstol Pablo que dijo a los ancianos de Éfeso, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Por qué soy un expositor de la Biblia? ¿Por qué paso años y años estudiando y predicando libro tras libro de la Biblia? Porque necesitan saber todo. Todo está ahí para nuestra edificación. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo dice a Timoteo, y es útil. Útil. Útil en un sentido negativo. Expone el error y de manera positiva nos presenta la verdad. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Convierte el alma. Permítame explicarte lo que significa la palabra alma. En el idioma hebreo, la palabra es nefesh. Y puede ser traducido en la mayoría de las Biblias, quizás de una docena de maneras diferentes. En la Biblia en inglés se traduce en 20 maneras diferentes en el Antiguo Testamento. Persona, corazón, mente, hombre, alma, también en el español. En la traducción en español hay muchas traducciones posibles, pero permíteme decirte lo que significa. La persona interna, la persona interior.
La ley de Jehová, escucha, está diseñada para la persona interior. ¿Qué hace para la persona interior? Bueno, la palabra es convierte, y eso significa revivir, renovar. Sobre todo, significa transformar.